Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos siguen a nivel de todo el país. En esta oportunidad tengo el gratísimo honor de presentarles al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República, asesor jefe de gabinete ministerial, profesor universitario de política internacional, nada más y nada menos que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conferencista en muchas otras universidades y un profesional de una trayectoria amplia y profunda en temas de materia internacional. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, gracias por venir a Política y Poder y por permitirme conversar con usted sobre la situación que ya estamos básicamente a 2 años de la invasión Rusia-Ucrania, o según otros, a 10 años, porque para algunos la invasión no empezó hace 2 años, sino hace 10 años con la invasión de Crimea. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctor Norman Coronel. Yo quisiera comenzar refiriendo lo que muy bien acabas de decir, porque efectivamente el próximo 24 de febrero se cumplen 2 años de producida la invasión de Rusia en el territorio de Ucrania. Pero esto en verdad comienza más atrás con la invasión también rusa de Crimea en el 2014, que a mi juicio supuso en el formato de Moscú, de Vladimir Putin, crear toda una estrategia, un mapa para finalmente conseguir espacios geopolíticos, es decir, ganar la península de Crimea de un lado y de otro lado, progresivamente, inducir a una guerra civil dentro de Ucrania para conseguir lo que se llama el territorio más próximo a Rusia, que es el Donbass, que en otras palabras se refiere a las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk. Todo esto es parte de una estrategia preparada por Vladimir Putin que puede tener una serie de causas y hasta pretextos, como creer que la OTAN, si acaso Ucrania ingresaba en la OTAN, se producía una suerte de amenaza directa e inmediata y que ocasionó todo este problema que hoy día conocemos. Son 2 años de escenario bélico intenso, imparable. Nunca hubo las treguas que suelen haber en los actos armados, muertos por doquier, más por supuesto en el lado ruso invasor que en Ucrania. Ingentes cantidades de dinero han sido apostadas, apoyos extraordinarios unilaterales como el de Estados Unidos o de grupos o bloques como países de la OTAN, etcétera, y una Rusia que a pesar de todo mantiene a Vladimir Putin en el poder. Y mantenerlo en el poder a pesar de todos los exabruptos en el frente interno, que no ha sido fácil, entre ellos, por supuesto, que muchos jóvenes no quisieran participar militarmente, enrolarse en las Fuerzas Armadas de su país, han querido salir por cualquier lugar, la oposición dura, férrea, a la que también en ese nivel ha combatido Vladimir Putin. Hoy nos hemos informado, enterado de la muerte de el más importante opositor de Vladimir Putin, que lo encarceló en Siberia. Entonces, esta situación de una guerra con frentes internos distintos, a los 2 años yo no veo visos de solución. Las carreras armamentísticas con los vendedores de armas han hecho su agosto. El statu quo del combate persiste, no hay mesa de negociación a la vista. La de Turquía el año pasado quedó frustrada.
el presidente Volodymyr Zelensky viaja a cuanta reunión internacional haya en el mundo para buscar dinero, para ganar adictos en la opinión pública internacional. Suceden otras guerras en el mundo que aparentemente pudieron haber distraído esta, pero sigue siendo, a mi juicio, la de enorme impacto en el globo por toda la concomitancia nefasta que ha producido, un acto invasivo que acabó con el principio westfaliano de precisamente la no violación de las fronteras estatales, que a Rusia, por supuesto, le importó un comino, no le importó nada, hay que decir. Excelente marco, estimado doctor. Yo coincido con usted en esos puntos y más bien quería ver si podemos eh, ver el tema, por ejemplo, de las razones por la que se invade Ucrania. Y evidentemente solidaridad también pues con la familia de Alexei Navalny, que lamentablemente se sabe que no ha muerto de causas naturales, sino que ha habido un proceso serio y largo y prolongado de ataques a su persona, ¿no? En el caso de las causas, estimado doctor, evidentemente muchos analistas occidentales dicen pues el hecho de que la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas haya empezado a tener forma es una de las principales causas. Y otra vertiente dice, no, las principales causas por las que Rusia invade Ucrania son básicamente estratégicas, tanto para ganar la parte este que se sabe hoy tiene ingentes cantidades de gas y de recursos energéticos, y básicamente en el sur Crimea para ampliar la base para la flota rusa en aguas calientes, que Rusia no tiene, porque la mayor flota de Rusia no tiene dónde aparcarse todos los 365 años, 365 días del año. Entonces, estratégicamente a Rusia le conviene y es necesario tener esa parte del Mar Negro para que pueda tener una posición militar mucho más fuerte y que pueda contrapesar a la OTAN. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, doctor Norman, creo que el principal móvil por el que se produjo la guerra es geopolítico, pero no geopolítico por Ucrania, OTAN, Estados Unidos, no. Ha sido un tema geopolítico, como muy bien lo has dicho, por el tema ruso. Es decir, Ucrania es un óbice, así como está un óbice para Rusia. Rusia es como China, los países más grandes del planeta que no tienen una salida rápida, directa, sin contratiempos hacia los océanos. Esto es muy importante, ¿no? Y sobre todo en la porción del Mar Negro, donde no tenía control ahora por la guerra, las costas evidentemente ucranianas que ha tomado en su momento, sí, pero digamos, no significaba para Rusia una suerte de viabilidad geopolítica que pudiera darle a los rusos la performance de poder llevar sus riquezas naturales, hay que decirlo, petróleo, el gas, hacia los compradores más importantes, quienes más necesitan, que es fundamentalmente Europa y el mundo. Entonces, creo que por allí va la cosa. Además de que la vida política interna ucraniana tuvo un giro. Mientras había un presidente en Ucrania adicto a Moscú, luego vino otro que en verdad se convirtió en el obstáculo de Vladimir Putin. Entonces, creo que todo ese conjunto de procesos aceleró a Putin iniciar un acto invasivo sin lo que es un mandato del derecho internacional, sin casus belli. Es muy importante. O sea, no hubo una razón como para
iniciar un acto de guerra en pleno siglo XXI. En verdad, el principio de solución pacífica de controversias que ha surgido muy, pero muy alentador luego de la Segunda Guerra Mundial, no permite causas de guerras en el siglo XXI, sino más bien que primen las soluciones pacíficas. Pero con todo eso, Rusia invadió y al hacerlo hizo crisis al sistema westfaliano, porque nadie puede creer pues que Europa vuelva a los tiempos de las invasiones de los pueblos bárbaros, los hunos, los érbulos, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, lo hicieron sobre Roma, las invasiones. Ese marco lo creímos superado por el aliento de los siglos y la guerra de los 30 años que terminó con la paz de Westfalia. Entonces, Rusia ha retrotraído toda la conciencia internacional sobre lo que debe ser el respeto de las delimitaciones y las demarcaciones. Y en segundo lugar, ha retrotraído, sobre todo en estos 2 últimos años, los principios básicos del derecho internacional humanitario. O sea, que dice que debe protegerse a quienes no participan en los actos de guerra y están en medio de ella. El DIH no impide las guerras, ¿eh? Como algunos creen, no, sino que tampoco ve acabarlas, sino que protege a quien no participa y que está en medio de ella. Bueno, a Rusia le llegó altamente toda esta situación y hemos visto más de 15.000 muertos civiles. Esto es realmente escalofriante. El respeto de los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos al suelo. Entonces, este conjunto de cosas nos dice claramente que en pleno siglo XXI hay una crisis, de un lado, del derecho internacional, cuyas normas jurídicas siempre deben respetarse porque hay pacto universal, y de otro lado, desde las relaciones internacionales, que es la ciencia del poder mundial, donde las pugnas dieron paso a las tensiones y estas a la guerra. Y también a Rusia le llegó altamente y han decidido un acto militar que hoy no acaba. Y también tenemos que decirlo, Ucrania ha buscado salvamento como sea, el apoyo de Estados Unidos ha sido clave, y entonces los países concomitantes a los dos actores directos siguen insuflando, ¿no es cierto?, material bélico, y la guerra continúa, y entonces esta guerra algún día va a acabar, doctor Norman, y vendrá entonces una etapa casi como para pensar en un plan Marshall para la reconstrucción de Ucrania, y seguramente también eso significará réditos económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de 2 años, que se cumplirán este 24 de febrero, pareciera que la guerra también tiene un ingrediente de naturaleza económica, además del geopolítico que estoy diciendo. Es duro decirlo, pero es una realidad, una cruda realidad que estoy mirando, estoy viendo a la luz de todo este proceso de grandes sobresaltos que ha pasado tanto a Kiev como a Moscú. Estimado doctor, y en esta perspectiva, quizás Putin subestimó la capacidad de reacción de la OTAN y de Occidente para el apoyo a Ucrania, Yo y esta creo invasión que, se dio. ¿Qué opina usted al respecto? no, yo creo, fíjate, yo creo que Rusia en verdad tiene una mirada muy sesgada sobre la OTAN. La OTAN es verdad que está formada por 30 países, que ingresó últimamente Finlandia, que Suecia depende de Hungría para ingresar. Todo eso es cierto. Pero
no puede decir Moscú, pues que porque la OTAN quisiera expandirse, entonces es una amenaza y acometo con la guerra. O sea, Rusia está haciendo la misma guerra preventiva que hizo Estados Unidos en el 2003, ¿no es cierto?, sobre Irak. O sea, es un mal aprendizaje, ni uno ni otro. Las guerras preventivas, porque no hay casus belli, están proscritas del derecho internacional, doctor Norman. El derecho internacional es muy claro y más bien hoy día, por eso es que está proscrito declarar la guerra y está proscrito el inicio del acto bélico. Claro, esto no deja de ser una realidad porque estas son situaciones que se van produciendo en el sistema internacional, que es eminentemente dialéctico, también hay que decirlo, pero yo más bien veo a una Rusia bastante agotada, que ha perdido muchos hombres, más de 300.000, que ha perdido mucho arsenal militar, que sigue teniendo un apoyo de China, pero un apoyo indirecto. Los chinos no se involucran en la guerra porque los chinos están interesados en consumar su franja y ruta. Están pensando más bien en los puertos como el de Shanghái para inaugurarlo en noviembre, antes que entrar en un proceso bélico. Son astutos. Los europeos actúan a discreción, es decir, no hay un cierrafilas total con Estados Unidos, por eso que ya el candidato Donald Trump a la reelección, bueno, a volver a ser presidente, quiero decir, dice que latigará a los europeos otra vez, que actúan a discreción porque necesitan del petróleo, del gas que viene justamente del lado ruso, y entonces eh, miramos allí una suerte de correlato bastante variado, un Medio Oriente más bien focalizado en la guerra entre Israel y Hamas, que ha originado una paralización de los acuerdos de Abraham y que también es un factor que interviene, yo no diría indirectamente, porque todo está entrelazado, pero que de una u otra forma acrecienta otro espacio global de guerra que sensibiliza al planeta, y hasta ahora no hemos visto a unas Naciones Unidas que haya asumido un rol de liderazgo en el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Creo que las Naciones Unidas debería tener una posición muy clara, fundada en el eclecticismo. Yo estuve el año pasado en las Naciones Unidas y tenía muchas mesas de trabajo en la que abordábamos justamente el rol de las Naciones Unidas, primero en el marco de la guerra de Rusia contra Ucrania. Precisamente yo estaba en Nueva York cuando se producía el 7 de octubre la invasión de Hamas sobre territorio de Israel. Y todo este conjunto de cosas nos permiten más o menos comenzar a concluir que la guerra de Rusia con Ucrania o contra Ucrania sigue siendo la de mayor preocupación en el globo por el impacto que tiene. La de, la de Hamas, la de Israel contra Hamas es más focalizada, y por tanto la primera es capaz o ha sido capaz de cambiar vectores mundiales. Recordemos que la crisis en el sistema internacional, primero crisis por fertilizantes, devino de la guerra de Rusia con Ucrania que nos alcanzó a nosotros. Cuando yo era canciller de la República, justamente buscamos solucionar ese problema con 150.000 toneladas que nos iba a donar Marruecos, que ya estaba todo acordado, que así fue además acordado, pero que no se materializó no por Marruecos, sino por nuestras autoridades.
Y ese conjunto de acciones internacionales que se ha ido diseminando de mucha hipersensibilidad internacional no es nada bueno para un mundo de paz como el que se quiere el día de hoy. Más están apostándose por decisiones políticas para más dinero en favor de Ucrania, o en el frente ruso, más cohesión interna con mano dura que ha venido poniendo Vladimir Putin, que en 2 años tuvo algunos sobresaltos como la acometida del grupo Wagner, que lo neutralizó inmediatamente. Entonces así está el clima internacional a 2 años, sin ninguna posibilidad para concluir que haya una luz al final del túnel que ponga coto a esta guerra entre los dos países. Doctor, muchísimas gracias por su análisis. Yo creo que esta charla ha quedado muy corta. Hay muchos temas sobre el cual debemos seguir hablando. Por ejemplo, el tema de, efectivamente, de Yevgeny Prigozhin, el fallido intento de tomar Moscú y la importancia geopolítica, agraria sobre todo de Ucrania para el mundo, la importancia de la formación del Estado ucraniano y de la voluntad del pueblo ucraniano que se manifestó en el 91 con un 92% de decisión soberana de ser un país y que además las Naciones Unidas lo reconoció internacionalmente. Muchas gracias por participar del programa y le comprometo a seguir hablando sobre estos temas de política internacional que usted tan bien maneja. Gracias, doctor Norman, y lo felicito por su programa Política y Poder. Siga usted adelante como académico que es en este mundo de la vorágine de las interacciones del sistema internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay, por estar en el programa. Hasta pronto.